Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia ¿Cómo beneficia o afecta a su empresa el decreto 1076, Medio Ambiente? Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la sesión de hoy. Si no pueden ver la conferencia en vivo, quieren consultarla, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana en todas nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Jenny Prieto, ingeniera química, especialista en administración y gerencia de sistemas de calidad, acreditada como auditor líder HSEQ, coach internacional de alto nivel y entrenador élite, experiencia en asesoría, consultoría y capacitación en temas organizacionales en empresas de producción y servicios, tanto del sector privado como público, en dirección de proyectos, direccionamiento estratégico, gestión por procesos, diseño, implementación, certificación y mantenimiento de sistemas de gestión, integrado, calidad ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, buenas prácticas de manufactura, HACCP y responsabilidad social, conocimiento de normas ISO 9001, NTC GP 1000, MESI 1000, NTC 6001, ISO 14001, OSAS 18001, ISO ISE 17025, programas de producción y consumo sostenible, auditoría, así como certificaciones de producto, normas GOTS, NTC 5906, entre otras. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Cámara de Comercio de Ipiales, Cámara de Comercio de Buga, Consol Cargo y Colmas. De esta manera le damos la bienvenida a Jenny, quien a partir de este momento puede iniciar sesión. Jenny, muy buenos días, bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por tu presentación. Nuevamente por acá acompañándolos en una conferencia de un interés particular para todas las empresas, tanto el sector público como el sector privado, debido pues al cumplimiento de la normativa ambiental. Y este es el preámbulo pues para nuestro diplomado que vamos a llevar a cabo en noviembre, del 15 al 30 de noviembre, sobre gerencia en gestión y normas ambientales. Entonces nuestra temática de hoy es cómo beneficia o afecta a su empresa el decreto 1076 de 2015, decreto reglamentario único sector ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, en primera instancia, pues la idea es poderlos orientar sobre los beneficios de conocer el decreto reglamentario único sector ambiente y desarrollo sostenible y pues la afectación que puede tener para las empresas el no cumplimiento pues de esta normatividad. Quiero arrancar inicialmente como dejándoles un mensaje bien importante, que es lo que debe asegurar precisamente que esta adopción o implementación de normativa legal ambiental se promueva a lo largo de las organizaciones y por supuesto de lo largo y ancho de nuestro país para asegurar el cumplimiento normativo, pero más importante aún, la preservación de nuestro medio ambiente. Entonces Mahatma Gandhi nos dejaba esta frase muy interesante que dice: la tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Entonces, pensemos por un momento y reflexionemos cuán importante es darle cumplimiento a esta normatividad ambiental para promover y preservar la gestión ambiental a lo largo de nuestros recursos naturales, que pues precisamente es el fin último que debemos asegurar en el cumplimiento de estas normas. ¿Qué temáticas vamos a ver el día de hoy? Entonces, en primera instancia, el por qué se creó el decreto 1076 del 2015, y en segunda instancia vamos a hacer un recorrido muy general y, digamos, detallado de la estructura del decreto reglamentario único sector ambiente y sus beneficios, pues, para las empresas. Entonces, en primera instancia, ¿por qué crear el decreto 1076 de 2015? Pues es muy importante mencionar que el decreto se compila, pues, a partir del 26 de mayo del 2015, pues queda la reglamentación ya vigente, y se compila principalmente las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cabeza pues del Presidente de la República. Esto en el ejercicio de la facultad reglamentaria que está otorgada por el artículo 11
de la Constitución Política de Colombia, perdón, numeral 11, artículo 189 de la Constitución Política de Colombia. El Gobierno Nacional, en uso de su facultad, pues contempla compilar estas normas en el Decreto Único Reglamentario 1076 del 2015, incorporando en el mismo normas del sector del medio ambiente. La pretensión principal de esta iniciativa es recoger en un solo documento todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha y que desarrollan las leyes en materia ambiental. Esto teniendo en cuenta la finalidad del decreto, que precisamente lo que busca es no generar disposiciones nuevas ni modificar las existentes. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La expedición de este decreto tiene pues un primer paso, que es la realización de todo el inventario de los decretos reglamentarios. Se analizaron sus vigencias y pues precisamente esto con el fin de no reproducir normas que ya habían sido derogadas posteriormente. Adicionalmente, se actualiza la denominación de las diferentes entidades asociadas o adscritas al Ministerio de Ambiente, atendiendo pues las modificaciones institucionales que se han generado a lo largo de los años. Y acá hay algo importantísimo que quiero precisar. Si bien el decreto ha sido un documento, digamos, de compilación de diferentes normas, hay tres excepciones que es importante tener en cuenta. El primero es que el decreto 1076 del 2015 no modifica ni deroga la ley 99 del 93, al ser este jerárquicamente inferior a la ley. Eso significa que no presume el hecho de que exista este decreto 1076 el que se va a eliminar la obligación que está en la ley 99 del 93. Esta sigue totalmente vigente. Adicionalmente, los actos administrativos expedidos en vigencia de las normas compiladas conservarán su vigencia. Acá cuando hablo de actos administrativos hago referencia a decretos, resoluciones o circulares que hayan sido expedidas de forma particular previo pues a la compilación de las normas. Y tres, los decretos compilados fueron derogados salvo en los siguientes casos. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Lo primero, los decretos relativos a la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo se mantienen tal cual, como mencionábamos anteriormente. Simplemente lo que se hace es el ajuste de las denominaciones de las entidades, más no pues se eliminan. Esto significa que es importante tener en cuenta que los decretos asociados a esta temática pues se conservan tal cual como se venían presentando. Los decretos que desarrollan leyes marco, ¿sí? Como hablábamos ahorita, la ley 99, pues estas son reglamentadas por decretos y pues por consiguiente no se hace, digamos, ningún tipo de modificación. Y los decretos reglamentarios que se encuentran suspendidos a la fecha, a la expedición del decreto 1076, las cuales serán compilados en el decreto en mención, y en caso de recuperar su eficacia y los actos administrativos expedidos fundamentados en los decretos unificados, los cuales pues mantendrán lógicamente su vigencia y se deben ejecutar tal cual como se hayan definido. El decreto 1076 del 2015 entró en vigencia, como ya les había mencionado, el 26 de mayo del 2015 y su publicación se hizo a través del Diario Oficial. Ustedes la pueden consultar públicamente a través de Internet. Y se encuentra en plena vigencia y los decretos que se unificaron ya se encuentran totalmente derogados. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan 100% presente. ¿Cuál es la estructura del decreto reglamentario único sector ambiente? Entonces, fundamentalmente se divide en 3 libros. Esos 3 libros tienen también su propia estructura. Entonces, en el libro 1 tenemos el capítulo de estructura, en el libro 2 el régimen reglamentario del sector ambiente y en el libro 3 las disposiciones finales. En el libro 1 hablamos de lo que refiere al sector central y este libro particularmente pues tiene diferentes títulos, los cuales ahorita vamos a profundizar.
En el libro 1, perdón, en la parte 2, encontramos todo lo que tiene que ver con sector descentralizado, precisamente todas las entidades relacionadas con el Ministerio de Ambiente, pero que no trabajan directamente con los procedimientos establecidos por ella, sino con los procedimientos que a manera de su propia experiencia y pues competencia pueden ejecutar, lógicamente con base en la normativa y las políticas establecidas por el Ministerio. Eso sí es bien importante que lo tengan ustedes en cuenta. En el libro 2 tenemos la parte 1 que tiene que ver con disposiciones generales, la parte 2 con reglamentaciones, que allí es donde encontramos todas las normas que fueron derogadas, y en el libro 3 unas disposiciones básicamente asociadas a la aplicación del decreto 1076, digamos, es donde se promueve la vigencia de este decreto. En el libro 1, estructura, pues podemos encontrar entonces, como ya lo habíamos mencionado, la parte 1 que tiene que ver con el sector central. Aquí encontramos el título 1 que habla de la cabeza del sector, que refiere principalmente al Ministerio de Ambiente, y se explica pues la estructura y objeto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que como sabemos es la cabeza del sector ambiente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el que tiene a cargo la gestión ambiental y de los recursos naturales renovables, y se encarga además también de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir, pues como ya hemos mencionado, políticas, procedimientos asociados a la conservación, protección, ordenamiento, manejo y uso y aprovechamiento de los recursos de forma sostenible. Y esto pues precisamente para darle cumplimiento pues a las políticas establecidas y dirigirse a través del Sistema Nacional Ambiental, que es donde se regula, digamos, todo lo que tiene que ver con la normativa ambiental. En el título 2 están las unidades administrativas especiales. Allí podemos encontrar los Parques Nacionales Naturales de Colombia, que pues es el administrador de estas reservas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la encargada de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento. También encontramos el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Está INVEMAR, que es el encargado del apoyo científico y técnico del Ministerio de Ambiente. La institución Alexander von Humboldt, donde se realiza el tema de la investigación científica. Y dos instituciones adicionales, que son la Institución de Investigaciones Ambientales del Pacífico, John von Neumann, que tiene como objeto realizar y divulgar estudios de investigaciones científicas, y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCH. Eso es importante que ustedes lo conozcan, porque pues seguramente en los trámites que deben adelantar ustedes en sus organizaciones van a tener que radicar en algún momento entre estas entidades ambientales solicitudes para permisos o licencias ambientales. Entonces es fundamental que lo tengan en cuenta. Ahí en los recuadros en rojo me he permitido colocarles la norma adscrita a este decreto 1076 del 2015, que como les decía, pues algunos de ellos fueron derogados, otros que eran decreto ley o leyes ya escritas previamente, pues permanecen vigentes. Pero lo que son decretos como tal, estos se compilaron totalmente y fueron derogados. En la parte 2 ya encontramos lo que tiene que ver con sector descentralizado. Entonces, acá encontramos lo que refiere pues a las entidades adscritas, entidades vinculadas, órganos, comités y consejos, fondos especiales y organismos autónomos. Entonces, acá es muy importante pues tener presente que también, digamos, estas diferentes entidades pues entran a apoyar las intervenciones que realiza no solamente el Ministerio y sus entidades adscritas, sino también pues regulan desde otros frentes cualquier situación que se pueda presentar asociado a los intereses ambientales y de sostenibilidad. Acá pues es importante mencionar que está el Fondo Nacional Ambiental FONAM como el instrumento financiero de apoyo a la ejecución de políticas ambientales. Están las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible.
en donde pues en el título 5 particularmente, donde habla de organismos autónomos, se definen como entes corporativos de carácter público, creados por la ley e integrados por las entidades territoriales que constituyen precisamente a una condición geográfica de acuerdo a los ecosistemas existentes en esas jurisdicciones. Entonces allí súper importante tener en cuenta esto que les estoy mencionando en el ámbito de la consulta de la estructura de las entidades adscritas pues al ministerio. Libro 2 podemos encontrar el régimen reglamentario del sector ambiente. Entonces acá se afirma que principalmente acá el objeto de compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional era precisamente para que rigiera en todo el territorio nacional y aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Esto no es una condición netamente de las empresas. Y también para las entidades del sector ambiente, para las CAR y cualquier centro urbano o autoridad ambiental que tenga que recurrir a esa normatividad. En la segunda parte del decreto, en este libro 2, se presentan los principios generales que sirven de base para la aplicación del decreto. Allí pues es importante mencionar que hay diferentes usos de los recursos y se dan consideraciones de orden ecológico, económico y social de acuerdo pues a las regiones. Y asimismo pues se da respuesta también a las necesidades asociadas a la conservación y al aprovechamiento sostenible de los recursos. Este libro 2 también tiene unas divisiones. Entonces tiene la parte 1 referente a disposiciones generales, donde encontramos el título 1 que refiere al objeto y ámbito de aplicación. Y la parte 2 que tiene que ver con reglamentaciones, donde encontramos el grueso, digamos, de la normatividad relacionado con el tema ambiental. Entonces acá súper importante tener en cuenta que hay títulos especializados por normativa de acuerdo a los componentes relacionados con el tema ambiental. Entonces quiero mencionar el título 1 que refiere a biodiversidad, toda vez que pues Colombia, como ustedes saben, es un país reconocido por su gran biodiversidad y esta biodiversidad precisamente obliga a la conservación y a la protección tanto de nuestra fauna y flora a lo largo del territorio nacional. Hay una frase muy importante que enunció el ecólogo Donald Falk que quiero traerla como para reflexionar frente a la normativa que acá está relacionada y que me parece muy importante que tengamos muy presente. Dice, las especies son como ladrillos en la construcción de un edificio. Podemos perder 1 o 2 docenas de ladrillos sin que la casa se tambalee, pero si desaparece el 20% de las especies, la estructura entera se desestabiliza y se derrumba. Así funciona el ecosistema. O sea, no podemos tratar a nuestras especies como ladrillos. No podemos permitirnos seguir deteriorando el medio ambiente, seguir afectando la fauna y flora silvestre y que al final esto conlleva a una afectación general de todo el ecosistema y por tanto de la biodiversidad. Algo bien importante también para mencionar es que la biodiversidad tiene que ver concretamente con la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte y comprenden la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Eso significa que tenemos un gran desafío frente a este tema de conservación. Aquí pues hay una distribución también de capítulos en el título 1 de biodiversidad y pues simplemente quiero que ustedes detallen que pues también acá los decretos que estaban vigentes pues fueron compilados acá en este título. En los recuadros rojos pues les he dejado la reglamentación para que podamos consultarla. Igualmente en nuestro diplomado del mes de noviembre vamos a hacer ampliación de cada uno de estos capítulos alrededor de unas temáticas que hemos presentado a través del diplomado. Entonces es importantísimo que lo tengan ustedes presente.
¿Qué temáticas importantes tenemos acá? Entonces, por una parte, flora silvestre, fauna silvestre, los CITES y tales. Flora silvestre y fauna silvestre, pues tiene, digamos, el propósito fundamental el reglamentar las actividades que se relacionan con este recurso y con cada uno de los aspectos asociados a los mismos. Las actividades de preservación y manejo, tanto de flora como de fauna silvestre, son de utilidad pública e interés social. Y por esto se tiene en cuenta lo siguiente, que se deben establecer reservas y áreas de manejo para la conservación, investigación y propagación tanto de flora y fauna silvestre, y el establecimiento de prohibiciones permanentes o temporales, según sea el caso. Y también pues hay unos temas relacionados con aprovechamiento, fomento y restauración, para que lo tengamos pues muy presente, y pues hay unas obligaciones y prohibiciones relacionadas con esto. En el capítulo 3 se habla de los CITES, que tiene que ver con el comercio internacional de especímenes de fauna y flora silvestre. Allí se designan puertos marítimos y aeropuertos autorizados para este fin. Para los que no sabían, pues, y esto es importante, digamos, por conocimiento general, hay unas ciudades de Colombia que están autorizadas para este tema de comercio internacional, pero lógicamente con todas las autorizaciones del caso. En este caso está Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Buenaventura y Piales, Leticia, Cúcuta y Puerto Asís. Y en el capítulo 4 pues se habla ya puntualmente del tema de humedales, donde se realiza la designación de algunos de ellos en la lista de humedales de importancia internacional. Y pues es importante tener en cuenta que ya hay algunos aspectos relevantes para condiciones de tratamiento y preservación. En el capítulo 5 encontramos lo que tiene que ver con investigación científica sobre la diversidad biológica, teniendo en cuenta que es de interés particular tanto para personas naturales y jurídicas, adelantar proyectos de investigación científica. Y para eso pues es importante involucrar algunas de las especies o recolectarlas de tal modo que pues no se vulnere los ecosistemas. Y esto pues se hace principalmente en los institutos que ya habíamos mencionado anteriormente en el libro 1. El capítulo 6 tiene que ver con colecciones biológicas. Estas colecciones biológicas pues muestran principalmente nuestra diversidad biológica con fines de investigación científica. Y para eso se requiere una autorización especial por parte del Ministerio de Ambiente. Asimismo, se establecen las prohibiciones de comercializar especímenes o muestras obtenidas en este ejercicio. Y en el capítulo 7, pues ya se habla de todo el tema de paisaje, donde aseguramos también que a través de la normatividad, pues no se vulnere por contaminación visual los paisajes que precisamente se han construido por condición, digamos, de la evolución de la naturaleza y pues por supuesto de los recursos naturales. Título 2, entonces gestión ambiental. Como ven, digamos, hay un recorrido particular en cada reglamentación, lo cual hace muy interesante que este decreto se haya compilado, porque facilita también la búsqueda de la información de acuerdo a las necesidades particulares, tanto de personas naturales como personas jurídicas. Entonces, los invito a que hagan una consulta concienzuda respecto pues, a las temáticas que ustedes requieran, porque precisamente eso hace que facilite más el desarrollo de la gestión en las organizaciones y en las comunidades donde aplique. El título 2 tiene que ver con gestión ambiental. La gestión ambiental, simplemente para recordarles, es el conjunto de actividades humanas que tienen por objeto el ordenamiento del ambiente. Sus componentes principales son la política, el derecho y la administración ambiental. Hay estándares internacionales como ISO 14001 que promueve el tema de la gestión ambiental y otros estándares que hoy por hoy se están aprovechando precisamente para facilitar estos procesos. Entonces, en el ámbito de la gestión ambiental, en el título 2, entonces tenemos lo que son áreas de manejo especial, reservas forestales, licencias ambientales y audiencias públicas. Entonces, acá hago mención a lo siguiente. El título 2 se refiere principalmente a las áreas de manejo especial,
puesto que allí se define el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tal vez ya lo habíamos mencionado, como un conjunto de áreas protegidas, sociales e institucionales que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos de la conservación de los recursos naturales del país. Es importante también mencionar que allí se encuentran los objetivos generales de conservación, como por ejemplo asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, esenciales para el bienestar humano, y garantizar la permanencia del medio ambiente natural o de algunos de sus componentes. En este título 2 es importante mencionar que se han definido también unas zonas o unas áreas protegidas, las cuales tienen unas categorías, donde están las zonas de preservación, las zonas de restauración, las de uso sostenible, de uso público, y pues de acuerdo a eso se determinan sus usos. Esto es muy importante pues en este capítulo, en este título de gestión ambiental, puesto que es donde se asegura precisamente que estamos asegurando el adecuado manejo de esas áreas especiales y pues lógicamente las reservas forestales. Hago mención también particular a las licencias ambientales en el capítulo 3. Allí se establecen los procedimientos para la obtención de las licencias, las cuales se tramitan a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, también de acuerdo con las disposiciones de las corporaciones autónomas regionales y las disposiciones pues de los municipios. La licencia ambiental se otorga para el desarrollo de obras, actividades o proyectos relacionados con diferentes tipos de explotaciones mineras, hidrocarburos, entre otros. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y el capítulo 4 tiene que ver con lo que refiere a audiencias públicas. Y esas audiencias públicas precisamente nos dan a conocer cómo son los procedimientos para atender a las organizaciones sociales, comunidades y entidades públicas y privadas frente a las solicitudes de licencias, permisos o concesiones ambientales, o a la existencia de un proyecto, obra o actividad, o a los impactos que estén generando. Estas audiencias públicas pueden realizarse con anticipación al acto que se le ponga el término de la actuación administrativa, o pueden ser posteriores de acuerdo con aspectos pues, ya asociados a incumplimientos normativos ambientales. También está el capítulo 5 que tiene que ver con actividades de mejoramiento de proyectos de infraestructura de transporte. Por ejemplo, este es de un interés particular para aquellas empresas que trabajan en transporte terrestre férreo o acuático fluvial, que digamos pueden tener un mayor impacto en los ecosistemas. Y para eso es importante tener en cuenta que actualmente se está elaborando un programa de adaptación de la guía ambiental precisamente para dar introducción a la descripción de actividades asociadas a la línea base ambiental, a la identificación y evaluación de impactos ambientales asociados a la infraestructura por actividades de mejoramiento de proyectos por infraestructura asociada al transporte. En el capítulo 6 está la relación del listado de cambios menores o ajustes normales a los proyectos sometidos a licencia ambiental o planes de manejo ambiental. Los cambios menores corresponden a aquellas actividades que están localizadas dentro del corredor o área licenciada y que no implican nuevos ni mayores impactos a los identificados, y pues corresponde precisamente atender los requerimientos, restricciones y prohibiciones establecidas por la licencia ambiental o el plan de manejo ambiental. En el capítulo 7 está todo lo que tiene que ver con el cargue directo, donde ordena precisamente que el cargue de carbón en naves se debe hacer a través del sistema de cargue directo, utilizando para ello bandas transportadoras u otros sistemas de tipo tecnológico que no vayan a afectar el medio ambiente. Recuerden que ya hay un antecedente en el Mar Caribe, donde hubo derrames precisamente por transportes de carbón, donde no se atendió pues estas recomendaciones. Entonces pues acá se amplía precisamente esos aspectos. En el capítulo 8 se habla de la investigación científica y en el capítulo 9 las colecciones biológicas. Entonces, pues ya de investigación científica habíamos hablado, acá simplemente lo que hacemos es profundizar, y colecciones biológicas
precisamente se refiere a reglamentar el permiso de recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica y no comercial. Esto es bien importante que se tenga en cuenta. Y normalmente se trabaja a través del Instituto Alexander von Humboldt y se hacen pues unos manejos especiales de conservación y se establecen programas de monitoreo de los recursos para asegurar pues el cumplimiento de esta normatividad. En el título 3 podemos observar lo que tiene que ver con aguas no marítimas y en el título 4 con aguas marítimas. Yo acá me permití colocar esta foto que está dividida en dos, una que fue tomada en de julio a septiembre del 89 y otra que fue tomada en octubre 5 del 2008, donde se puede observar que este cuerpo de agua pues prácticamente desapareció ya en el año 2008. Entonces la pregunta acá, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresas para asegurar que precisamente este tipo de cosas no se promuevan en el tiempo y no se genere un deterioro que al final nuestro recurso desaparezca? Entonces, acá la invitación particular y la reflexión es mirar que el agua es un recurso limitado y que adicionalmente es indispensable para cualquier forma de vida. Nosotros lo necesitamos y si no aseguramos su adecuado manejo, pues sencillamente vamos a tener dificultades que van a ser irreversibles, porque esto no se va a poder controlar de ninguna forma y pues sencillamente nos va a generar problemas tanto en nuestro presente como en futuro inmediato. Acá tenemos, digamos, un listado también de normativa que está relacionado con el tema del agua y está clasificado por aguas no marítimas y aguas marítimas. En el capítulo de aguas no marítimas tenemos lo que refiere a instrumentos para la planificación, ordenación y manejo, uso y aprovechamiento del agua, ordenamiento del recurso hídrico, registro de usuarios del recurso hídrico y sistema de información del recurso hídrico. Entonces, toda la información relacionada, por ejemplo, con aguas industriales, residuales, agua potable, que lo podemos encontrar acá. Sin duda, acá va a haber un detalle que nos va a facilitar también el entendimiento del cumplimiento de la normatividad relacionada con el uso y ahorro eficiente de agua. Tenemos también algo relacionado con disposiciones generales y manejo integrado costero para el caso de aguas marítimas, ya referido precisamente con el tema costero, con las aguas que se encuentran, digamos, tanto en el Mar Caribe como en nuestro Mar Pacífico, y cuáles son las disposiciones para el buen manejo de este recurso. En el título 5 encontramos lo que tiene que ver con aire. ¿Sí? Entonces, en el tema de aire, pues se compiló también una información bastante importante. Esto aplica, recuerden que el aire está asociado a fuentes fijas, fuentes móviles y a emisiones de ruido ambiental. En Colombia se aborda el tema de la contaminación atmosférica a partir del año 86, esto se los cuento como un referente, y se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que impliquen riesgos de la contaminación y precisamente molestias graves o daños a las personas, bienes y recursos naturales. Acá se compilaron los decretos 948 de 1995 y el decreto 423 del 2005, donde correspondientemente hablan sobre el reglamento de protección y control de calidad del aire y las medidas de control de las exportaciones. Entonces, tengamos presente esta información particularmente para las empresas que tienen emisiones fijas atmosféricas o ruido ambiental. Es muy probable que algunos de ustedes estén actualmente con este tipo de componentes y que requieran, digamos, la aplicación de normativa asociada al componente aire. En el título 6 encontramos lo que tiene que ver con residuos peligrosos. Recordemos que el residuo peligroso es aquel que puede causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y esto demanda pues un adecuado manejo
disposición y tratamiento con gestores autorizados. Acá básicamente traemos el decreto 4741 y se hace, digamos, como toda la descripción del alcance de las definiciones asociadas a los residuos peligrosos y al manejo de las importaciones, exportaciones, tránsito de residuos peligrosos. En el título 7 encontramos lo que refiere a la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas. Y acá quise aprovechar para traerles una obra que me parece muy interesante y que es el principio precisamente de la atención que se le presta al tema de plaguicidas y como la información que se da a través de una obra literaria de la importancia de controlar el tema de plaguicidas. En el año 62, la bióloga Rachel Lewis escribe Primavera Silenciosa, donde hace una declaración pública de los plaguicidas y la afectación que está generando el medio ambiente. Esta obra literaria científica permanece como principio y referencia obligada al ambientalismo mundial. Por eso es muy importante que se tenga presente que el tema de plaguicidas no es un tema reciente, o sea, ya se está hablando hace más de 50 años precisamente de esta temática. Y acá hay 3 capítulos, el capítulo de generalidades, los plaguicidas en desuso y el manejo integral de plaguicidas. Importante pues conocer pues el adecuado manejo para principalmente aquellas empresas que fabrican, comercializan o utilizan plaguicidas. Acá, por ejemplo, las empresas que están en el sector de la floricultura o el sector agropecuario, les interesa muy de la mano pues detallar esta documentación precisamente para poder evaluar el cumplimiento en la organización. En el título 8 se habla de gestión institucional y esta gestión institucional precisamente hace referencia a cómo las entidades adscritas al ministerio y todas las funciones de las autoridades ambientales en relación con los diferentes componentes de la legislación ambiental deben asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en este decreto. O sea, esto no se puede quedar en el papel, esto hay que darle cumplimiento, hay que establecer un plan estratégico precisamente de la gestión ambiental para dar cumplimiento nacional y que precisamente a través de las diferentes instancias pues se dé el debido seguimiento y la evaluación y valoración para asegurar que efectivamente se esté cumpliendo. Acá entonces encontramos ya la estructura orgánica de esta gestión institucional, entonces encontramos la transición institucional, precisamente las denominaciones de las entidades, el Consejo Nacional Ambiental, el Consejo Técnico Asesor y las corporaciones autónomas regionales. Tenemos también en este título los procedimientos de elección de representantes y suplentes de las comunidades negras y acá quiero hacer atención particular a este tema. Fíjense que el decreto 1523 del 2003 ya existía y precisamente está incluyendo el tema de enfoque diferencial frente a las comunidades, donde las partes interesadas pues, se vuelven fundamentales en la implementación y la adopción de estas normas. Tenemos también lo que refiere a instrumentos de planificación ambiental por parte de las corporaciones autónomas, la organización y funcionamiento de institutos adscritos vinculados y los instrumentos de planificación para los institutos de investigación. Entonces acá lo que se está dando es línea para que las diferentes instituciones ambientales o entidades ambientales sigan unos protocolos, apliquen unos instrumentos y den movimiento pues, a toda esta normativa y se asegure su cumplimiento. También es importante mencionar que en el título 8 se encuentra el Sistema de Información Ambiental y de Investigación Ambiental, lo cual pues tiene un carácter de interés público, puesto que esto facilita la transferencia de información primaria y secundaria para desarrollo de proyectos de investigación y proyectos de carácter tecnológico. También en el capítulo 10 encontramos el Consejo Profesional de Administración Ambiental, donde se otorga
los permisos y autorizaciones a los profesionales que trabajan esta profesión. En el capítulo 11, pues hablamos de los departamentos de gestión ambiental, ya a nivel industrial, y es donde se aterriza toda esta gestión institucional, porque finalmente algún actor dentro de las diferentes organizaciones tiene que articular y alinear todas las directrices en pro del cumplimiento normativo ambiental. Y en el capítulo 12 tenemos la distinción nacional del medio ambiente, que pues ya es categorías de premios precisamente que se otorgan a las organizaciones en pro de la gestión ambiental. Y allí mismo pues encontramos también la condecoración al reciclador y el comparendo ambiental. Este último, el comparendo ambiental, es bien importante, y pues voy a hacer mención primero a dos aspectos que anteriormente mencioné. Por una parte, la distinción nacional del medio ambiente es un reconocimiento a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que han dedicado parte de su vida a la actividad de conservación del medio ambiente. La condecoración del reciclador es igual a un reconocimiento a personas naturales o jurídicas que operan y se distinguieron entre su respectiva jurisdicción a desarrollar actividades de recuperación o reciclaje. Y existen distinciones que también están relacionadas precisamente a esa adecuada gestión de los residuos. Hay algo que, digamos, contrarresta estas distinciones y son los comparendos ambientales, los cuales son aplicados sobre la comisión de infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de residuos sólidos. Este comparendo ambiental, en la orden formal de notificación, genera pues la presunción de un infractor frente a un incumplimiento normativo y pues por tanto se debe presentar ante la autoridad competente. En esto pues existen diferentes tipos de conductas que pues es importante pues tener en cuenta de acuerdo a esa normatividad. Este decreto pues es del año 2009 y quedó compilado acá y tiene que ver con el inadecuado manejo de los residuos sólidos. En el título 9 encontramos lo que hace referencia a instrumentos financieros, económicos y tributarios, que si bien digamos es algo importante pues para las organizaciones, es la compensación que se da también por el mismo hecho de haber hecho una adecuada gestión ambiental. Entonces acá tenemos dentro de los instrumentos financieros, económicos y tributarios el porcentaje o sobretasa ambiental, las transferencias del sector eléctrico, la inversión forzosa del 1% y el Fondo Nacional Ambiental. Entonces, ¿qué podemos mencionar acá? Que es importante indicarles a ustedes que existe un Fondo Nacional Ambiental denominado FONAM y este define o se define más bien como un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con personería jurídica, patrimonio independiente y sin estructura. Allí se establecen las políticas, procedimientos y criterios, tanto financieras y operativas, para la administración de esos recursos y adopta pues reglamentos operativos en dado caso. Sobre el tema de tasas retributivas, que tienen que ver precisamente relacionadas con el tema de manejo de vertimientos y entre otros casos, pues se cobran de acuerdo a lo que disponga la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa o indirecta del recurso. Eso, digamos, es bien importante que lo tengamos también en cuenta. Allí pues encontramos también el Fondo de Compensación Ambiental, las tasas de reutilización de agua, que refiere a lo que ya habíamos mencionado de tasas retributivas, capítulo 7, que es tasas retributivas, capítulo 8, Fondo Nacional Ambiental, y el certificado de incentivo forestal para la conservación. Ese certificado de incentivo forestal para la conservación es un reconocimiento por los costos directos o indirectos en que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos, cuyo valor se definirá con base en los costos directos o indirectos por la conservación o la disponibilidad. Digamos, ese es como parte, digamos, también de lo que se está disponiendo como parte de esos instrumentos financieros, económicos y tributarios, donde se le da un reconocimiento también
a las organizaciones que hacen unas buenas conservaciones o unos buenos aprovechamientos. Y el título 10, que tiene que ver con el régimen sancionatorio, pues da el detalle de las imposiciones de sanciones por incumplimiento, omisión o atribuciones indebidas frente a las disposiciones legales reglamentarias ambientales, y donde pues se presta bastante atención precisamente a que ese incumplimiento pues no atropelle, digamos, los ecosistemas y que pueda generar, digamos, unos impactos significativos en el medio ambiente. Estas imposiciones de sanciones pueden ir desde el momento de cerrar un establecimiento o inclusive de multar civil o penalmente a las organizaciones, que pues lógicamente allí estarían involucrados los representantes legales que no atiendan por las recomendaciones. Esto estaba en el decreto 3678 del 2010 y quedó compilado acá en el decreto. ¿Y qué beneficios se tienen para las empresas? Pues el hecho de que usted atienda la normatividad ambiental en su organización no tiene que ser una cuestión de incumplimientos o cosas así, sino simplemente busquemos el pro o el beneficio a lo que esto nos conlleva, porque finalmente el aplicar la normatividad también nos conlleva a una serie de beneficios que son bien importantes. Entonces, por una parte, conocer la legislación ambiental colombiana vigente permite generar planes de prevención, control y mitigación tempranos, evitar sanciones por incumplimiento o desconocimiento de la legislación. Recuerden que el desconocimiento de la ley no los exime de la responsabilidad. Identificar prioridades de intervención frente a la gestión ambiental en la organización y reconocer las autoridades ambientales competentes y sus funciones y roles. Esto además también puede conllevar a unos beneficios de carácter tributario, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y además aportar desde las organizaciones a implantar acciones para reducir los efectos del cambio climático. Imagínense qué maravilloso sería que cada uno de nosotros se uniera, no solamente en el evento de hacer un cumplimiento normativo legal y asociado también pues al tema de impuestos o temas tributarios, sino que pensemos un poco más allá en nuestra posibilidad de ayudar a este medio ambiente que lo necesita tanto, porque nosotros tenemos mucha responsabilidad de lo que está pasando con la capa de ozono, el efecto invernadero y por tanto el cambio climático. Donde hacía sol, ahora llueve, y donde ahora llueve hace sol. Y eso es parte de nuestra responsabilidad poderlo atender. También generar ideas de innovación y desarrollo sostenible. Proponer proyectos de inversión que faciliten el entendimiento de la gestión ambiental en las organizaciones, y esto conlleva a innovar. Por ejemplo, tener productos ambientalmente amigables, procesos que estén hechos de manera que se hagan reconversiones tecnológicas y hayan ahorros eficientes de energía y de agua. Todo eso nos puede ayudar. Compras ambientalmente amigables y sostenibles a partir de negocios verdes. Hoy en día los negocios verdes están muy de la mano. Imagínense ustedes entre proveedores y clientes estar negociando precisamente productos y servicios que tengan menor impacto ambiental, pues eso les va a traer un beneficio no solamente ambiental, sino también social y humano, ¿no? Y esto pues conlleva también a unos esfuerzos adicionales sobre la responsabilidad social y ambiental en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados a nivel mundial en la última cumbre que se llevó a cabo. Entonces hay unos compromisos mundiales, es nuestra posibilidad poder llegar a que esos objetivos se materialicen, pero cada uno de nosotros desde nuestras organizaciones debemos poner un granito de arena para asegurar que eso se cumple. Y yo estoy convencida de que eso se puede lograr en la medida que nos apoyemos mutuamente para asegurar el cumplimiento, primero, de lo normativo legal y llevarlo a una gestión ambiental sostenida y de continuidad del negocio que nos permita también verlo reflejado en hechos tangibles y duraderos para aportarle pues a esta humanidad y este mundo que lo necesita tanto. Entonces, para finalizar, yo les pregunto, ¿qué opinas si empezamos por hacer la diferencia? Hacer la diferencia empieza por nosotros mismos. Nosotros somos los directos responsables de asegurar el cumplimiento normativo. El decreto 1076 ha sido compilado y entregado al país precisamente para que en un solo documento queden aproximadamente 1.650 artículos
que estaban dispersos casi que en 84, 85 decretos, y esto hace que pues de alguna manera pues encontremos más fácil los temas en el ámbito regulatorio, en los temas que ya mencionamos como biodiversidad, gestión ambiental, aguas no marítimas y aguas marítimas, aire, residuos peligrosos, gestión institucional, instrumentos financieros, económicos y tributarios, y todo lo que refiere al régimen sancionatorio. Pero ¿qué opinas si hacemos la diferencia? Hacer la diferencia significa no solamente implementar estas normas de carácter reglamentario, sino hacer una gestión sostenida que nos permita ir ajustando todo aquello que hemos deteriorado y que necesitamos recuperar prontamente, no solamente por nuestro propio beneficio, el de nuestras empresas, sino de las generaciones que se avecinan. Entonces espero que esta reflexión haya quedado en sus mentes. Los esperamos en el Diplomado de Gerencia en Gestión y Normas Ambientales que llevaremos a cabo del 15 de noviembre al 30 de noviembre. Tendremos unos conferencistas muy calificados que precisamente van a ampliar lo aquí relacionado en el decreto 1076, y vamos a tener unas temáticas adicionales asociadas con el tema de cambio climático, negocios verdes, el tema de innovación y desarrollo sostenible, y algo, digamos, como para cerrar este diplomado también, que nos parece importante que ustedes lo conozcan precisamente para que el aporte que hagan desde sus empresas o como personas naturales es la relación existente entre la responsabilidad social ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues les agradezco mucho, muchísimas gracias. Acá está mi correo para cualquier inquietud que tengan al respecto. Esto era un abrebocas de lo que contiene el decreto 1076, decreto reglamentario único ambiental y desarrollo sostenible, y espero poder resolver sus inquietudes a través de este contacto que les dejo, o a través acá de Miguel, quien muy amablemente nos va a colaborar con las inquietudes de los participantes. Muchísimas gracias. Jenny, muchas gracias por la conferencia de hoy. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono, pinchando en la manito de color verde, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestro habitual sondeo para conocer las apreciaciones con respecto a la conferencia. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es: ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las dos opciones que aparecen en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Bueno, y recordarles también, en noviembre inicia el diplomado al que hacía mención Jenny. Ese diplomado va certificado por la Universidad Benito Juárez de México. De esta manera cerramos el sondeo. Iniciamos con pregunta de Jonathan Alexander Paipilla. Quisiera preguntarle a la doctora Jenny: ¿y una compañía que almacena y comercializa productos químicos, algunos involucrados en el decreto 1609, debe contemplar la solicitud de una licencia ambiental ante la ANLA? Bueno, respecto a esta pregunta, tendremos que conocer más el contexto, porque las licencias y los permisos ambientales están relacionados precisamente con el nivel de afectación a los ecosistemas o a las áreas, digamos, de reserva o reserva natural. Digamos, particularmente a eso refiere, digamos, el tema de las licencias. En el caso particular, por ejemplo, del sector minero y del sector hidrocarburos, es casi que automático el tener que gestionar estas licencias. Entonces, pues la invitación acá es profundizar en el decreto para mirar la aplicabilidad que tenga a la organización a la cual le corresponde atender este requerimiento. Gracias, Jenny. Le abro el micrófono a Dora Forero. Dora, bienvenida. Dora, buenos días. Ahora sí, Dora. Pudimos establecer comunicación con Dora, en consecuencia continuamos con preguntas del chat. Mauricio Mera, ¿el decreto 1076 mantiene vigente toda la normativa expuesta o hay alguna que deroga? Toda la normativa que fue expuesta, o sea, que quedó relacionada en la presentación, fue derogada, salvo las 3 excepciones que hice al comienzo de la intervención.
que tenían que ver precisamente con las leyes marco, que pues estos decretos de leyes marco no fueron derogados cuando son decretos ley. Tampoco los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos y comités que tengan que ver con las entidades y organismos del sector administrativo, y los decretos reglamentarios que se encuentren suspendidos a la fecha de la expedición del decreto y que por algún modo pues puedan recuperar su eficacia de actos administrativos expedidos a los decretos unificados. Esos, digamos, serían como las tres excepciones. De resto, todos los decretos que están señalados a lo largo de la presentación, salvo decretos ley, como lo aclaré anteriormente, pues se incorporan. Entonces, esto significa que compiladas para aprovechamiento forestal, fauna silvestre, humedales, investigación, licencias ambientales, entre otros, fueron completamente derogados. O sea, solamente estaría aplicando el decreto 1076. Carlos Duque pregunta, ¿cómo se relaciona este decreto con el 1715 de 2014 de energías alternativas? Bueno, muy bien. El 1715 de energías alternativas, básicamente lo que se hace es articular la gestión ambiental frente, digamos, a las disposiciones de este decreto único reglamentario. Eso significa que ese decreto pues está vigente y lo que hace es, digamos, como complementar normativamente lo que refiere al capítulo de gestión ambiental que está relacionado en el decreto 1076. Entonces, muy seguramente cuando estemos en el diplomado vamos a ampliar un poco más con respecto al tema de innovación y desarrollo sostenible, porque energías renovables finalmente, digamos, es una de las aplicaciones para la gestión continuada ambiental. Entonces, precisamente, pues, sería en este caso complementario al decreto 1076. Álvaro Javier Zapata pregunta, buenos días, somos una empresa manufacturera. ¿Por qué al momento de diligenciar el registro único ambiental nos dijeron que no necesitamos licencia ambiental? Tendríamos que conocer todo el contexto para poderte responder la pregunta, puesto que, digamos, hay algunas precisiones que generan omisión al hecho de presentarse ante la autoridad ambiental para la solicitud de la licencia. Entonces te invitaría para que me escribas al correo electrónico para ver si podría yo ampliarte la respuesta a través del correo. Pregunta Dora Forero, buenos días. ¿Este decreto incluye los parámetros que debe cumplirse en la parte de aguas residuales que se entregan en el alcantarillado? Sí, ten en cuenta que esta es una normativa de carácter nacional. Si estamos hablando de empresas que se encuentran en el distrito capital, hay resoluciones o hay decretos reglamentarios de carácter distrital que tienen unas disposiciones particulares. Pero lo que se refiere a agua a lo largo del territorio nacional está compilado acá directamente en el decreto 1076. Mónica Judith Romero, ¿el Ministerio o la Secretaría ofrece asesorías para saber como empresa qué normatividad debe cumplir? Sí, señores, y particularmente en el distrito capital hay un programa que se llama Acercar, que precisamente es una ventanilla donde los empresarios pueden solicitar apoyo para ir llevando su proceso de gestión ambiental. Y digamos, incorporan o los invitan inicialmente a reuniones o mesas de trabajo donde los capacitan para el conocimiento de la normativa ambiental. Entonces sería muy bueno que se comuniquen con la Secretaría Distrital de Ambiente para ver cómo se están gestionando actualmente estas mesas de trabajo, estas capacitaciones, para el entendimiento de la normativa ambiental. Jenny, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. No sé si queda algo para decir antes de cerrar la transmisión. Bueno, yo sé que pueden haber muchísimas preguntas alrededor de este tema porque precisamente el tema ambiental es muy extenso. Y por eso precisamente pues esperamos podamos contar con ustedes en la participación al Diplomado de Gerencia en Gestión y Normas Ambientales que se llevará a cabo el 15 al 30 de noviembre, ya que en este diplomado podrán ampliar un poco más la parte ya específica de los artículos reglamentados a través de este decreto
y poder comprender la importancia que tienen frente a las regulaciones que el país pues ha establecido. Entonces, pues eso por una parte. Y por otra parte, el diplomado cierra con 4 temas que son bastante interesantes, que tienen que ver con cambio climático, negocios verdes, innovación y desarrollo sostenible y responsabilidad social en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues los esperamos nuevamente acá con la comunidad Unipymes de Educación Ejecutiva, donde estamos siempre muy dispuestos a resolver sus inquietudes y aportarles conocimiento a través de nuestro equipo experto en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Jenny, nuevamente en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el miércoles 19 de octubre a las 11 de la mañana en punto con la conferencia 7 pecados capitales del empresario con el experto Héctor Jiménez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea un feliz día. Hasta pronto.